Hola, ¿cómo están? En el video de hoy lo que vamos a hacer es comparar los cuentos con las novelas, ¿sí? Hay algo básico que tienen en común, es que ambos pertenecen al género narrativo, obviamente, nos cuentan una historia y esa historia es de ficción, por eso pertenecen a la literatura. Y esa historia está contada por un narrador, que es de todos los tipos de narradores que sabemos que pueden existir en los textos narrativos. Hay otros videos que hice contando eso. Pero lo que hoy vamos a ver es, bueno, estos textos que son el cuento y la novela y que pertenecen ambos al género narrativo y tienen eso en común, ¿qué tienen de diferencias? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo distintos aspectos que son diferentes en estos formatos de textos, en estos tipos de textos. Muy bien, con respecto a la extensión, obviamente el cuento es más breve y la novela es más extensa. Tenemos casos de cuentos muy largos o de novelas muy cortas. Generalmente a ese tipo de textos se los llama nouvelle, a la novela corta, ¿no? Pero el cuento clásico tradicional es breve y la novela es más extensa. Con respecto a la estructura, sabemos que un cuento, ¿cómo se estructura? Con un inicio, con un nudo y con un desenlace. La novela, si bien no es del todo diferente esta estructura, podemos decir que se estructura en capítulos, ¿sí? Y a lo largo de esos capítulos vamos a vivenciar un comienzo, un conflicto y un desenlace, pero ahora vamos a ver por qué no es exactamente igual. Y no es exactamente igual porque en el cuento se supone que hay un solo conflicto, el principal, que se desencadena en un desenlace que muchas veces generalmente es sorpresivo. En cambio en la novela se da la posibilidad de que haya varios conflictos, no uno solo. En relación con las tramas narrativas, hay un video aparte en el que hablo de las tramas narrativas, que son los distintos tipos de fragmentos que podemos encontrar en un texto narrativo, y que son la trama narrativa, la descriptiva y la conversacional. En el cuento aparece principalmente la trama narrativa. Generalmente en el cuento están pasando cosas todo el tiempo. Obviamente hay momentos de descripción y hay momentos de diálogo, pero son más breves. En cambio, en la novela tenemos tiempo para largas descripciones, diálogos más extensos, ¿sí? Que nos permiten conocer mejor quizás la psicología de los personajes, etcétera, etcétera. Con respecto a las tramas narrativas, en los cuentos va a haber casi siempre una trama narrativa centrada en el protagonista y los hechos que tienen que ver con él, ¿sí? En cambio, en una novela suele haber tramas y subtramas, ¿sí? Es decir, una historia principal e historias secundarias o tramas secundarias que tienen que ver con otros personajes, pero que también están en relación con la trama principal. Con respecto al tiempo de lectura, un cuento se supone que está escrito para ser leído de una vez. Si yo empiezo a leer un cuento hoy y lo termino mañana, como que la magia de ese relato se va a perder un poco. La sorpresa del final se va a perder un poco. Quizás me olvide de algunos detalles que son importantes para interpretar el final. En cambio, en la novela, el escritor ya sabe que es muy raro que alguien la empiece y la termine el mismo día. Entonces, por eso está dividida en capítulos, está pensada para una lectura discontinua en varias veces, y generalmente lo que sucede es que a veces se van retomando o reiterando algunos elementos, teniendo en cuenta de que el primer capítulo quizás el lector lo leyó hace muchos días. Esta es una de las diferencias claves en cuanto a cómo se lee
un cuento y cómo se lee una novela. Y finalmente, en cuanto a algunas formas de comparar al cuento con otros elementos, tenemos dos comparaciones, o una comparación, una metáfora que hacía Julio Cortázar, un gran escritor argentino, aunque no nació en Argentina. Él comparaba el cuento con la fotografía y a la novela con el cine, con una película. ¿Por qué? Porque la fotografía condensa un montón de información. Una buena fotografía condensa la idea de qué pasó antes y qué podría pasar después para llegar a este momento cúlmine de la imagen, ¿sí? Lo mismo que un cuento. Un cuento es un momento, un recorte de la vida de los personajes que tiene que ver con, bueno, qué pasó antes y qué podrá pasar después, pero no está todo dicho. Generalmente se cuenta una parte y otras cuestiones el lector tiene que inferirlas, imaginarlas, con los datos obviamente que nos da el cuento, ¿no? O con el dato obviamente que nos da la fotografía en el caso de la imagen. En cambio, una novela está ya desarrollada como una película. Si bien puede dejar algo abierto a la interpretación del lector, obviamente, se desarrolla, está todo más desarrollado, los conflictos, los personajes, etcétera, etcétera. Y la metáfora que mencionaba de Cortázar es que una novela, es una metáfora del boxeo, ¿no? Una novela gana por puntos, pero un cuento debe ganar por knockout. El cuento empieza, termina y te tiene que volar la cabeza en el momento, ¿sí? Generando sorpresa, generando algo, una inquietud que en el momento te gana por knockout. Bueno, esas son las diferencias básicas y principales entre los cuentos y las novelas. Espero que les haya servido el video. Nos vemos la próxima.